Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y público en general, no importa su religión, si es ateo, agnóstico, etc. Nosotros cumplimos con el mandato de Jesucristo de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y es nuestro deseo que tú escuches y aprendas. Dios quiera que tú tengas Biblia para que vayas viendo lo que yo voy hablando, para que te des cuenta que nosotros lo que hablamos es Biblia, no leyendas, no fábulas, etcétera, sino que nos basamos en todo lo que decimos en la Biblia. Es nuestro deber y ese deber lo tenemos que cumplir, y es nuestra fe de que tú oigas, porque como dice la misma palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres tener fe, es a través de la palabra de Dios, porque mucha gente, llamémosle la mayoría, tienen fe, pero ¿en fe en qué? Si no es en la palabra, esa fe de nada vale. Como un anuncio: yo tengo fe en Alcacelser. Eso nada vale. No se puede tener fe en algo inanimado que no sea la palabra de Dios. Les invito a abrir la palabra de Dios, la Santa Biblia, en segunda epístola de Pedro, en el versículo 21. Vamos a ver en la Biblia la palabra de Dios. Una pregunta que se hace mucha gente, y pues como no la leen, no se dan cuenta si sí o no. Entonces nosotros lo estamos haciendo por ti, con la esperanza de que tú pongas atención y con la Biblia abierta vayas comparando lo que nosotros decimos, y te das cuenta que no decimos nada que se ha inventado, ni leyendas, ni cuentos, ni fábulas, sino lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como decía anteriormente, muchos dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Pues claro, pero no eran cualquier hombre, eran hombres que anduvieron con Cristo, profetas del Antiguo Testamento, apóstoles, etcétera, etcétera. Empezamos. La Biblia misma afirma ser inspirada por Dios. Está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La frase griega que se traduce por inspirada por Dios significa literalmente insuflada por Dios.
A los grandes escritores seculares, por ejemplo, León Tolstoy, les han inspirado una variedad de estímulos entre los que se incluyen principios morales y eventos épicos. No sucedió así con la Biblia, la cual señala a Dios mismo como su fuente de inspiración. El apóstol Pedro, quien también fue autor de varios de los libros del Nuevo Testamento, escribió que nunca fueron traídas las profecías bíblicas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, como leímos al principio. El propósito de esta lección es familiarizarlo con este libro inspirado. Se incluirán algunas pruebas del origen divino de la Biblia. Sin embargo, el principal objetivo de este capítulo o de esta lección es despertarle el interés en esta maravillosa obra, animarlo a leerlo a usted mismo. Cuando uno lee la Biblia y sigue sus preceptos, Santiago 1:21 al versículo 25, comienza a entender por qué este extraordinario libro ha dejado tan honda huella en la gente de todas las épocas. Se presentan en este capítulo las que un autor llamó las 7 maravillas del mundo de la palabra. Las maravillas de su antigüedad, actualidad, diversidad, unidad, tema y consolación. Es lo que él llama las 7 maravillas del mundo de la palabra. Hay otras maravillas que podrían mencionarse, tales como su precisión histórica y geográfica y su imparcialidad, pero los anteriores son suficientes para hacer que, al igual que uno de los autores del libro de los Salmos, exclamemos igual: maravillosos son tus testimonios. Salmos 119, versículo 129. La Biblia es uno de los libros más antiguos de todo el mundo. Por lo general, los libros no tienen la oportunidad de llegar a ser muy viejos. Esto se debe a que son demasiado frágiles. El fuego los consume, el agua los disuelve, los insectos los devoran y dedos torpes los maltratan. Las partes más nuevas de la Biblia tienen casi 2000 años de existir. Otras tienen el doble de antigüedad. No hay libro en el mundo que se compare en edad. La antigüedad de la Biblia es una muestra de su permanencia e indestructibilidad. Los textos más antiguos se encuentran en el Antiguo Testamento. Entre ellos están Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos fueron escritos por Moisés y en ellos se incluyen el relato acerca del origen del hombre y en los primeros días de la historia escrita. Se puede decir con toda certeza que estos escritos proceden de las más antiguas y completos manuscritos que hay en poder del hombre hoy día. Lo sorprendente de que la Biblia haya alcanzado esta antigüedad está en el hecho de que ha sido, a pesar de que el hombre mismo ha tratado de destruirla una y otra vez, los más poderosos gobiernos que han habido sobre la tierra han procurado acabar con ella. Hubo hombres que fueron a la horca por leerla, otros murieron en la hoguera por tenerla, y aún otros sufrieron torturas e indescriptible crueldad por estudiar sus páginas. Sin embargo, la cantidad de ejemplares de la Biblia que hay sobre la tierra es mayor que la de cualquier otro libro que jamás se escribió. A finales del siglo III después de Cristo, el emperador romano Diocleciano decretó la muerte para toda persona que poseyera un ejemplar de la Biblia. El decreto también condenaba a muerte a los familiares del prisionero por no informar de la desobediencia de éste. La anterior fue la despiadada manera como el poderoso romano procuró eliminar los escritos que condenaban sus excesos y tiranía. Al cabo de 2 años, Diocleciano se jactó diciendo:
he eliminado completamente los escritos cristianos de la faz de la tierra. Un siglo más tarde, a otro emperador romano, Constantino, le impresionó tanto el cristianismo que ordenó hacer ejemplares del Nuevo Testamento para todas las iglesias de su imperio. Ofreció una sustancial recompensa a todo el que localizara y entregara a sus oficiales un ejemplar de la palabra de Dios. En un lapso de 24 horas estaban entregándoles 50 ejemplares de las escrituras al emperador, a pesar que Diocleciano creyó haberlas destruidas todas. Aunque escrita en materiales perecederos, con tinta que rápidamente se desteñía, expuesta a los estragos del tiempo, las fuerzas de la naturaleza y las destructivas confabulaciones del hombre, la Biblia ha sobrevivido hasta llegar al presente siglo. ¿Qué otra explicación que no sea la providencia de Dios se puede dar de su larga y fabulosa historia? Me llama la atención en que se hayan escrito libros de toda clase y libros muy buenos, de escritores muy buenos, pero nunca han alcanzado ni alcanzarán el número de Biblias que existen en el mundo. Aunque Diocleciano se jactó diciendo: he eliminado completamente los escritos cristianos de la faz de la tierra. Eliminar la palabra de Dios es imposible. Es estar luchando contra Dios. Y no hay fuerza humana ni sobrehumana que pueda luchar contra Dios. Así que no hay libro, por bueno que sea, que llegue a alcanzar el número de Biblias escritas y que las tengamos en nuestras casas. Como yo le he dicho, por ejemplo, yo tengo como 8 Biblias. Solo en mi casa, 8 Biblias, más la de mi esposa, la de mis hijos, la de mi yerno. Solo en una casita pequeña, como la mía, hay por lo menos 13 Biblias. Y todas las cargamos todos los días. Y si está haciendo viejita, compramos otra. Así que contra Dios no se puede luchar. Es como dicen en Costa Rica, es como tirarle bala a los pilotes. A pesar de su antigüedad, la Biblia es un libro actual en todos sus diferentes aspectos. Los libros antiguos no suelen tener sus enseñanzas a la altura de los tiempos. Un libro de ciencia de hace 10 años ya es obsoleto. Uno que tenga 100 años de edad es una curiosidad. Yo, en mis años de juventud, leí el Manifiesto Comunista de Marx y se estudiaba en la universidad y se estudiaba en los colegios y no se les reconocía ningún favor a aquel que nunca lo hubiera leído. Era una maravilla de libro, un libro pequeño, el Manifiesto Comunista se llamaba, y yo me atrevería a apostar a que los cristianos no apostamos, o a creer que en Costa Rica, por ejemplo, no existen 100 libros del Manifiesto Comunista. ¿Por qué? Porque él mismo se destruyó. ¿Cómo se destruyó? Dice, ¿para qué lo voy a leer? ¿Para qué lo voy a comprar? Si ya es obsoleto. Ya fue probado, y no científicamente, sino por la humanidad entera,
de que es obsoleto. Yo les he dicho que yo tenía una biblioteca que es muy difícil que gente alguna la tuviera. No porque yo tuviera plata, sino porque yo era funcionario del Partido Comunista. Trabajaba con la agencia Novosti de la Unión Soviética. Y lo que yo pidiera me lo mandaban. Era una biblioteca que era mi orgullo. Cuando me hice cristiano, llegó un amigo a mi casa, un hermano, me dice, hermano Olman, ¿pero usted qué? ¿Se va a dejar esos libros todavía? Le dije, sí. Ya yo sabía lo que me iba a decir. Y ya me imagino la cara de tristeza mía. Pero si ya vos estás en otro camino, ¿de qué te sirven? No, sí tienes razón. ¿Qué le parece si le volamos fuego? A 100 metros de mi casa pasa la línea férrea. Yo no hice resistencia. Y aunque sí, lo tengo que decir con sinceridad, me dolía. Porque eran libros que en la pasta tenían hasta letras de oro. Eran libros de los cuales yo me jactaba tener. Y en grupos íbamos a la línea donde no había habitación ni cosa por el estilo cerca. Ahí empezó el fuego. Al rato íbamos con otro rollo de libros, varios viajes, hasta que los quemé todos. ¿Para qué voy a tener yo algo que ya es obsoleto? Bueno, después de eso el comunismo se dividió. Bueno, el mismo partido al cual yo pertenecía se dividió, se murió. De la agencia Novosti ya no me llegaba nada. Ya no se publicaba más el periódico Libertad, del cual yo fui administrador. Entonces, ¿de qué me servían? Para ponerlos ante los ojos de amigos y enemigos y de toda la gente, si ya no tenían ningún valor. Entonces, una cosa que no tiene valor alguno, que ya se deshizo, pues para no hacer basura, lo mejor era volarles fuego. Y así fue. Repito, me dolió por la parte económica, pero no por la parte política, porque yo fui uno de los que peleé y por eso me sancionaron en el partido, que yo decía que el partido se dividiría, se acabaría. Entonces me decían cabeza caliente. Sin embargo, años más tarde, Francisco Gamboa, miembro de la Secretaría General del partido, me dijo, el camarada más inteligente que ha habido en el partido se llama Olman Chinchilla. Porque siempre lo dijo, que el partido se acabaría. Pues era lógico, no era de pensar mucho. Ellos se emocionaron porque el partido crecía. Pero yo les decía, ¿cómo que crece? Si no conocen, como antes, que había que ir recomendado por alguien viejo del partido. Se abrieron las puertas del partido a cualquier persona. Se metieron los enemigos hasta la cocina. Una vez el Macho Sánchez estaba hablando con un hombre. Entonces yo cogí un papelito y le puse, Macho, ese chavalo, porque se hablaba de uno, es del movimiento Costa Rica Libre. Es uno de los cuales peleó con nosotros.
y preguntarle a ver si yo lo conozco. Es de los dueños del bar Roma. Ok, me fui donde Macho y... Macho, perdone que se me ha olvidado que a él le dejaron este papelito. El Macho lo leyó y no sé en qué terminó la conversación porque yo no me iba a quedar ahí oyendo, porque el carajo hubiera entendido que yo fui el que le pasé el papelito y yo fui el que lo escribí. La cuestión que nunca más volvió. Y como esos, yo conocí muchos en la universidad que se metieron a destruir el partido. Bueno, para seguir adelante, tengo muchos ejemplos, pero para seguir adelante, un libro de ciencias de hace 10 años ya es obsoleto. Bueno, y le estoy hablando del Manifiesto Comunista, que lo leí allá en los 70, ya hace 53 años. Fíjese si por el tiempo, si está obsoleto o no. Y así estudié filosofía y yo solo decía, eso es pura utopía, o sea, es pura fantasía, es algo que no se puede probar, como decía anoche acerca de las dogmas. Créalo y está muy bien, no lo crea y está mal. Todo eso prácticamente desapareció. Y en aquel entonces era lo más fuerte. Estudiar filosofía, el Manifiesto Comunista y todo lo que viniera de la Unión Soviética, Yugoslavia, de Bulgaria, Rumanía, etc. Y como dice el mundo, es cierto, nosotros lo leíamos embelesados, con la boca abierta. Unas bellezas que nunca se llevaron a la realidad. Todo murió. Y no digo que a la vista que yo gasté, porque el conocimiento me quedó, y así que no es cualquiera el que me va a enredar. Es por eso que yo anoche decía que para combatir al enemigo hay que conocerlo. Ya yo conozco el comunismo. ¿Quién me puede lavar el coco a mí? ¿Cómo me van a meter gato por liebre? O sea, yo pasé por eso ya. Dios quiso que yo pasara por eso. Porque me necesitaba un comunista que pudiera enfrentarse a otros comunistas, mostrándole la palabra de Dios y trayéndose abajo toda aquella utopía, aquella fantasía, aquello que ahora es obsoleto. Uno que tenga 100 años de edad es una curiosidad. La información médica de un libro como los Salmos, como la Salmos, Embriología de Salmón, impreso en el año 1700, le provocaría un ataque de risa a un médico de la actualidad. La farmacopea londinense del año 1600 parece aún más ridícula. Un médico que practicara la medicina ateniéndose a los dictados de un famoso texto sería encarcelado por los que regulan la práctica médica. Para ilustrar cómo incluso en unos pocos años pueden ocurrir tan revolucionarios cambios, ya que una afirmación tomada de un libro de botánica de unos 150 años de antigüedad. En Italia crece una hierba cuya flor es de un blanco purísimo, la cual expide una exquisita fragancia. Sin embargo, tiene además una extraña propiedad. Si se colocan las flores debajo de rocas húmedas y se les deja a la intemperie, se transforman a los 10 días en venenosos escorpiones cuya picadura causa una muerte segura. No es que la flor se transformaba en escorpión, como muchos pueden estar pensándolo.
sino que poniéndolas debajo de piedras húmedas, me imagino que era hacerle un palacio a los escorpiones, dándoles un buen alimento, una buena casa, y entonces las flores tan lindas y de buen aroma se convertían, no que se convertían, eran el palacio de los escorpiones. Puede que usted responda, no hay que juzgar con tanta dureza. Después de todo, es exagerada la cantidad de conocimiento que hemos obtenido durante siglo y medio. Uno no puede esperar que libros tan antiguos sean tan actuales. Esto es precisamente lo que estamos diciendo. Lo que escribió Moisés, por ejemplo, data de hace 3.500 años. Sin embargo, no existe en sus escritos ninguna contradicción con la ciencia y el conocimiento modernos. Libros enteros están escritos sobre los conceptos científicos adelantados de la Biblia. Se trata de libros en los que se recalca que los conocimientos actuales sobre los campos, como la cosmología y la astronomía y otros campos científicos, pueden encontrarse en las páginas de la Biblia. Se mencionan en tales libros hechos probados científicamente como lo siguiente: la tierra es redonda, Isaías 40:22, Proverbios 8:27. ¿Cuánto duraron? ¿Cuánto pelearon? ¿Cuánto debatieron sobre si la tierra era plana, si era cuadrada, si era ovalada, si era redonda? Y ya Isaías, 950 años, si no me equivoco, ya lo sabía, que la tierra es redonda. Mientras tanto, los grandes científicos e inteligentes de aquella época estaban debatiendo si era redonda o no. 950.000 años antes de Cristo, ya Isaías, el profeta Isaías, lo sabía. Isaías 40:22. Y lo puedes encontrar en Proverbios 8:27. La tierra está suspendida en el espacio. Job 26:7. El espacio es demasiado grande para ser medido o para que se puedan contar las estrellas. Génesis 15:5, Jeremías 33:22. Los océanos tienen senderos naturales, los cuales son usados por los buques de hoy día. Salmo 8:8. Nada de esto es contradicho por la ciencia, por la tecnología, porque lo que sabían aquellos hermanos, hijos de Dios, miles de años antes de Cristo, se cumplieron y se probaron que sí era cierto, porque era la palabra de Dios dada a ellos. Ellos nada más tenían que decir que la tierra, ellos nada más tenían que decir lo que Dios decía. La tierra es redonda. No lo ponían en duda, porque eran hijos de Dios, como nosotros. Lo que decimos no lo pueden contradecir. Repito una vez más que yo he invitado hasta curas, líderes religiosos, gente que me insulta, porque otra cosa, el que no sabe, pues no le queda más que gritar o insultar. Los he invitado a mi casa, les doy la dirección, número de casa, el día y la hora la deciden ellos. Aún más, los he invitado a que me inviten, a que no es nada agradable para mí ir a un templo católico delante de todos los católicos, Biblia con Biblia, a combatir por la fe.
No como hace este payaso toro, que como está el asunto no sabemos si es toro o es vaca. ¿Saben a qué me refiero? Que llena la iglesia, la prepara para que aplaudan, para que no dejen hablar al otro. Y desdichadamente, tengo que decirlo, van muchos hermanitos nuevos que no conocen bien la palabra, y toro o vaca, lo que sea, los enreda, y cualquier estupidez que diga toro es aplaudido por la gente que no saben ni lo que están aplaudiendo. Y eso es tan fácil de probar, que lleven un hermano verdadero, un apologista o un maestro, para que le diga a cierta persona, X persona de los cientos que van, dígame usted, ¿dónde dice tal y tal cosa y por qué usted aplaudió? Y estoy seguro que se queda mudo. Aplauden sin saber lo que están aplaudiendo, solo porque dijo vaca, toro. Es que como está eso tan corrupto que no sabe uno si son vacas o son toros, y tú lo sabes. Pero siempre llevan hermanitos o son de ellos mismos que los ponen a hacer ridículo ahí para salir en televisión o en el celular. Y la cuestión que así no se vale, porque el mismo toro dice cada estupidez, que ahí es donde se da cuenta uno que todo ese montón de gente que está sentada empieza a aplaudir una estupidez que dijo el otro, lo que muestra que nunca han leído la Biblia, o que les pasan algo para que vayan y que aplaudan. O sea, más montado que el caballo de Pancho Villa, como dice la gente. Bueno, voy a contarlo otra vez, yo que no lo conté, para que también aprendan un poquito de algo. Más montado que el caballo de Pancho Villa. Y resulta que no era un caballo, era una yegua. Se llamaba La Muñeca. Ve por lo que no hay que hacer caso a todo lo que se oye y se repite sin saber. No era un caballo, era una yegua y se llamaba La Muñeca. El que Pancho Villa la haya montado, pues claro que sí. México es tan grande. Pancho Villa en el sur, grandísimo. Bueno, pues no vamos a hablar de eso. Seguimos con la palabra. Nos aseguran tales volúmenes que la Biblia sea un tratado científico. No aseguran tales volúmenes que la Biblia sea un tratado científico. Más bien recalcan que cuando los escritores bíblicos mencionaron de paso temas relacionados con la ciencia, no entraron en contradicción con el conocimiento científico, error que sí cometieron otros escritores de sus tiempos. Algunas de las más fascinantes ilustraciones de carácter permanente de la Biblia se encuentran en el campo de la medicina. A pesar de haber sido escrita dentro de un mundo que ignoraba totalmente las prácticas de la higiene y salud modernas, la ley que le fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento está llena de instrucciones sobre la importancia de la limpieza, la sanidad, la cuarentena y otros métodos para la prevención y control de enfermedades. Hoy día, por ejemplo, es un procedimiento estándar que un cirujano use una mascarilla para operar. También cuando alguien entra en la habitación de alguien que es particularmente susceptible de contraer enfermedades, la persona lleva puesta una mascarilla. ¿Por qué? Porque no desea contagiar con sus gérmenes a otro. Más de 3.000 años antes que los científicos descubrieran la existencia de los gérmenes, ya Dios le había dado instrucciones a Moisés. Y el leproso en quien había llaga llevará
vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado pregonará: inmundo, inmundo. Levítico 13:45. El leproso tenía que ir diciendo que es inmundo para que la gente no se le arrimara mucho a él. Otro avance médico lo constituye la práctica de la transfusión de sangre. Hace años se consideraba una sana práctica médica el desangrar a las personas. A muchos prácticamente los desangraron hasta morir. Hoy día, no obstante, se sabe que la gente es el torrente que le da vida al cuerpo. Voltee ahora a la declaración dada por Moisés en Génesis 9:4. Pero carne con su vida es su sangre, no comeréis. En otras palabras, según Moisés lo dijo, la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17:11-14. Les cuento que yo vengo de una familia de puros carniceros. Y en mi casa, se hacía morcilla, lo que llaman moronga también, pero en una forma especial, que cuando se llevaba a las carnicerías a vender, duraba más uno esperando el bus para llevarla que lo que duraba en la batea. También se vendía en las cantinas, y había cantinas que si no había boca, en México se llama botana, si no habían bocas, no compraban, porque siempre había un día especial en que daban moronga o morcilla. Cuando yo leí la palabra de Dios y leí que la vida está en la sangre, no volví a comer eso. No voy a contradecir lo que Dios dice. Por ejemplo, en mi casa, al matar una gallina, un pollo, lo que sea, le jalaban el pescuezo y claro que el pollo moría ahogado, pero la sangre quedaba adentro. Ahora, claro que por economía y por rapidez, con una ganzúa ponen el pollo amarrado de las patas, guindando, le abren el pico, le meten una ganzúa y el pollo se desangra y muere. Pero eso es por economía. Yo tampoco como pollo así. Claro, yo no voy a andar preguntando en restaurantes y sodas cómo mataron a ese pollo. Ni ellos mismos lo van a saber, porque los llevan las grandes fábricas, los grandes polleros, así, o granjeros. Entonces, todo lo que Dios santifica es santificado. Entonces hay que orar por el alimento. Si está contaminado o está prohibido por Dios, Señor, santifica este alimento. Yo no sé cómo lo mataron, yo no sé cómo lo prepararon. No solamente por la sangre, sino santifícalo por todos los gérmenes, bacterias, virus y todo lo que pueda tener. Y me lo como tranquilo. Pero primero tengo que orar. No voy a hacer como Huáscar, el perrito de la casa, que todo lo que lo echan, lo mastica. Y así es como matan muchos perros, porque lo que le echan, se lo mandan. No, los cristianos acostumbramos a orar por los alimentos, pedirle a Dios que los santifique y seguimos adelante, seguimos dándole. Ahora que hablo de eso, me recuerdo de una anécdota. En un mercado, estaba yo sentado, no en la mesa, sino en la silla. Ya había pedido la comida. Me decía un señor, ¿me puedo sentar con usted? Le digo, sí, claro, mucho gusto. Cuando yo me pongo a orar, después de que termino, me dice, ¿usted es evangélico? Le digo, sí, a la gloria de Dios.
Y entonces Satanás le abrió la puerta para que el hombre atacara. Pero como yo siempre digo, déjelo que ataque, que siempre se enreda solo. Y empezó a decirme que en el barrio de él hay una iglesia, que son las 10 de la noche, y que canto y canto y canto, y se queda mentira, nunca duran a las 10 de la noche. Y entonces a qué hora se predica, a qué hora se ora y todo eso. Bueno, era un bullón la cuestión de la iglesia. Yo lo dejé que hablara, y no me voy a enojar porque ya estoy acostumbrado. Y también acostumbrado a hacerle la pregunta del siglo. Después de que habló, le dije yo, sí, mal hecho, si hubieran mucho haciendo bulla, es bueno llamarle la atención. Pero dígame una cosa, en su barrio hay cantina. Así, claro que sí, y hay salón de baile. Sí, claro. Le digo, ¿y a qué horas paran en la cantina y a qué horas paran en el salón de baile? A las 8 de la noche. Me dice, no, nosotros ahí le damos parejito. Le digo, ¿y eso no le molesta? La bulla del salón de baile y la bulla de la cantina. Y el relajo que se oye. Se paró y se fue, como decimos, con el rabo entre las piernas. Vino por lana y se fue trasquilado. Por eso te digo, deja a los que hablan, que siempre se enredan. Empezó a hablar de la iglesia evangélica, mentiras que hasta las 10 de la noche. Pero cuando le dije yo, hasta que hace mi... Perdón, hermanos, tengo un problema ahí con el celular. Cuando yo le pregunté al señor del baile y eso, se enredó solo y mejor se fue. Vino por lana y salió trasquilado, como siempre. Libros enteros se han dedicado a destacar la exactitud científica de los aspectos médicos de la Biblia. En ellos se abarca una amplia gama de prácticas médicas. Un ejemplo es el siguiente. Tanto el hombre como la mujer son depositarios de la simiente de la vida. Génesis 3:15, versículos 23:15 y 22:18. En una sabia práctica, someter a un proceso aséptico al cuerpo y las ropas de uno después de haber estado en contacto con personas o animales que posiblemente hayan sido enfermos. Números 19:5-22. Es peligroso comer animales que hayan muerto por cosas naturales. Levítico 17:15. No es asombroso que el más antiguo de los libros que poseemos sea tan actual como los conceptos médicos del siglo XXI. La actualidad de la Biblia es una realidad que bien se puede ilustrar en todos sus diferentes temas. ¿Podría alguien alegar que el mundo ha madurado hasta superar las normas éticas que se formulan en este libro? ¿Acaso hemos alcanzado algún conocimiento superior que declare obsoletos sus preceptos? De ninguna manera. El hombre actual ni siquiera ha sido capaz de emprender una senda que lleve a superar la sabiduría de la Biblia. Aun si el mundo continuara existiendo durante 1000 años más, la palabra de Dios seguirá siendo tan actual como el siglo XXI. Continuará existiendo durante 1000 años más, la palabra de Dios seguirá siendo tan actual como lo ha sido en el siglo XXI. Vamos a terminar por hoy. El Espíritu Santo me guiará para seguir con esta charla. Espero que la hayan asimilado. O si no, pídale a Dios que le dé sabiduría, según Santiago 1:5, para entender lo que yo he hablado, no por mí, sino por el Espíritu Santo. Yo soy un vaso, nada más, que el Espíritu Santo hace que abra la boca y me da las palabras que tengo que hablar. Toma mi mente para que yo cuente algunas anécdotas o temas que no los tenía yo en ese momento, pero que el Espíritu Santo sabía que yo tenía que hablar de eso. Que Dios los bendiga a todos aquellos que han escuchado esta palabra. Seguiré más adelante sobre la diversidad, sobre la unidad,
sobre su tema, sobre su influencia, sobre su consuelo. De la santa palabra de Dios se puede hablar y hablar y hablar. Es fuente inagotable de vida. Y el Espíritu Santo nos va dando para que vayamos hablando. Y ustedes y yo aprendamos. Porque cuando yo estoy dando una charla, yo mismo estoy aprendiendo. No todo lo sé. Tengo que recurrir a la Biblia, recurrir a anécdotas, a historias pasadas, a tantas cosas, para que se entienda lo que yo he hablado. Por eso es nuestro interés de que tú entiendas la palabra de Dios y que tú te conviertas en un vocero de la palabra de Dios. Como dije ayer, el saber no quita espacio. Más bien da alegría, da gozo. El conocimiento es gozo, es esperanza, es alegría, es felicidad. Es estar a la par de Cristo y a la par del Espíritu Santo para que nos vaya guiando y predicar la verdad. No hay cosa más grande que predicar la verdad. Lo peor es que le puedan probar a uno que uno está predicando una mentira. Nunca me ha sucedido, ni me va a suceder. ¿Por qué? Porque el diablo se enreda solo. Y siempre a los que engaña o vacila, como dice la gente, es a los que no saben nada, absolutamente nada de la palabra de Dios. Y los manda a enfrentarse con uno, como le pasó al muchacho que conté en Curridabat. No conocía ni la tapa ni la pasta de la Biblia. Y el diablo lo embarcó. Yo me imagino el diablo muerto de risa, viendo a aquel hablando tonteras, y yo escuchándolo para al final decirle: perdone, nosotros no venimos a humillar a nadie. No es nuestro deseo, sino que tú seas salvo. Pero la verdad tengo que decirte, a que te duela. Tú no conoces la Biblia ni por el forro, nunca la has leído. O sea, el diablo lo mandó de payaso. Nunca manda nada bueno. Bueno, ¿qué va a mandar si prácticamente un licenciado, un profesional, quien sea, que se siente con uno? Biblia con Biblia, eso sí, nada más. Que es el único requisito. Porque ya cuento el Caperucita Roja, me lo sé, el de Pinocho también, los Tres Mosqueteros también. Entonces yo para qué quiero discutir libros. No, ya estoy muy viejo para eso, sino para ver Biblia por Biblia. Y pues lógicamente que no la conocen, nunca vienen a nosotros. Siempre mandan a personas a insultar y con palabras grotescas, sucias, los reta a uno y ahí estoy esperándolos. Ahí los estoy esperando. Número de casa, dirección, número de teléfono, tráigase el cura, Biblia con Biblia. Ahí los estoy esperando. ¿Y saben cuántos años tengo yo de predicar la palabra de Dios? Y si le dicen cuántos años tengo de ser pastor, evangelista y maestro, la gloria es para Dios. Yo reprendo toda jactancia mía. Menos van a venir. Sería muy tontito si vendría. Más inteligente el cura que le dijo a mi hermano: no le haga caso a Orman, si acaso el 2% de la Biblia es cierto. Vea ser inteligente, que lo que hizo fue mandar a mi familia a la iglesia cristiana. El primero fui yo. Y de esta discusión que se iba a armar, según yo, se fue mi hermano, su esposa, sus hijas, mi tía y todos los primos. Inteligentísimo el cura. Si acaso el 2% de la Biblia
es cierto, mejor se hubiera quedado callado. Dicen que calladito es más bonito, pero no, lo que es mandarle almas a Cristo. Así es el diablo. Perdió un montón de almas el diablo. Siempre se enreda solo. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga y bendiga a todas las familias representadas por vosotros. Al hermano pastor Fernando Chinchilla, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar el pensamiento de la Biblia en este rato. Gracias al Padre, gracias al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, hermano Fernando Chinchilla, que fue inteligente, fue maduro, fue sabio, a no poner resistencia al Espíritu Santo, para que yo ayudara un poquito, aunque sea a la misión mundial Tierra Santa de Estados Unidos. Por tanto, le agradezco muchísimo a su esposa Liliana, a su secretaria Adriana, bueno, para ella anda, como ella siempre dice, a todos se les enreda mi nombre, no sé por qué, pero ella sabe quién es, y todos los hermanos de la iglesia, sin excepción, reciban un abrazo de corazón, de parte mía, de parte de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que tú me diste de hablar con mis hermanos y con mis amigos, aún con enemigos y agnósticos. Pero yo cumplo con el deber que tú me pusiste de predicar tu palabra, de predicar tus enseñanzas. Yo he cumplido, Señor. Tú, a través del Espíritu Santo, les puedes dar sabiduría para que ellos entiendan bien lo que yo no pude explicar bien. Te doy gracias por la misión mundial Tierra Santa. Te doy gracias por el pastor, mi pastor, Fernando Chinchilla, Liliana, líder de la iglesia, y la hermanita, mano derecha o secretaria del hermano, y a todos los hermanos, por tener la paciencia y el amor de escuchar la santa palabra tuya. Buenas noches, muchas gracias, Dios los bendiga, amén y amén.